yo tomo impar a la rueda motriz, la rueda conducida tiene que ser número de dientes par. ¿Y para qué esta discrepancia? Un impar y la otra par. Para que el desgaste, o sea, para que el eslabón de la cadena no caiga siempre sobre el mismo diente. Entonces que haya un desgaste parejo, que la cadena, la rueda y la cadena se vaya desgastando parejo. ¿Sí? Cae siempre, si no va a caer sobre el mismo diente, se me va a desgastar una parte y no la otra. Entonces, de esa manera yo me aseguro que haya un desgaste parejo en todo el perímetro de la rueda. Número par de pasos, eso es lo que dice la buena técnica. Reitero, esta es la buena técnica, esto es la buena, ¿sí? En la calle van a encontrar cualquier cosa. Y la distancia entre centros, entre 30 a 50 pasos. 30 a 50 pasos, si ustedes no conocen o no tienen, supónganse que tienen el espacio y dicen, ¿dónde coloco una rueda? ¿Dónde coloco la otra? Bueno, ese es un valor inicial adecuado para colocar y para poder calcular a partir de esa longitud el largo de la cadena. Algunos criterios técnicos. Esto es lo que vale, esto es lo que tiene que quedar al final del curso. Fundamentalmente referirse al catálogo del fabricante. Esto es un sistema de transmisión que se selecciona, que no se calcula, sino que se selecciona. Por lo tanto, generalmente aquellos sistemas de transmisión que son seleccionables tienen un catálogo donde está todo. Ya lo vimos en Correas, si ustedes han hojeado el catálogo de Correas, han visto que está definido todo, todos los parámetros que hay que calcular. Bueno, en el catálogo del fabricante, está puesto en la página de la cátedra, el catálogo, ¿sí? Está todo también, está definido todo. Les he puesto una parte, un catálogo resumido, porque al principio habíamos puesto un catálogo resumido con las cosas fundamentales para la selección, pero después decidí ponerle todo el catálogo, ¿sí? O sea, el catálogo completo. El catálogo completo era bastante pesado, largo, tiene muchas cosas, muchas más de lo que ustedes necesitan conocer. Bueno, pero preguntaron, algún alumno se entusiasmó con este tema porque estaba haciendo un trabajo, entonces después se decidió poner el catálogo completo. O sea que están las dos versiones, un catálogo resumido y un catálogo completo. Bueno, como decía, la mayoría de las cadenas, hablamos de una vida de 15.000 a 20.000 horas. Si trabaja 10 horas diarias, más o menos, servicio continuo, estamos hablando de ¿cuántos años? Matemática barata, matemática sala de parto de 45 días. ¿Ah? ¿Cuánto? $20.000 horas de funcionamiento, 10 horas por día. Va a sacar la cuenta. 2.000 días. ¿Ah? Y 2.000 días son, ¿y cuántos años? 8 años. 10 años, son 10 años, más o menos, sí. 4 horas. No, Más o menos, pero estamos en eso. 200 días. Pero siempre, ojo con esto, buena alineación. Cuando hablamos de buena alineación, sabemos que alinear no es lo más fácil, ¿sí? Por lo tanto, me conformo que exista una alineación respetable, adecuada a la lubricación y un mantenimiento importante. Siempre que tengamos esas condiciones, podemos alargar la vida útil del sistema. La relación de transmisión no debe exceder de 7 a 1. Y el ángulo de contacto no debe ser menor a 120 grados. El ángulo de contacto, se acuerdan que era el ángulo de abrace de la cadena respecto de la rueda. Bueno, acá hay otra
otro criterio para elegir una distancia entre centros. Recién habíamos dicho que de 30 a 50 pasos de cadena. Otro podría ser esta que dice, una regla técnica es tener una distancia entre centros igual al diámetro de la rueda mayor más la mitad de la rueda menor, más la mitad del diámetro de la rueda menor. Otro criterio, ¿sí? Son distintos criterios que uno puede cuando tiene espacio, cuando no tiene idea dónde colocar una rueda y la otra. Bueno, parto por ese criterio y después verifico si me da la longitud de la cadena, si es comercial, si no es comercial, voy a tener que retocar esa distancia entre centros. Y se sugiere que la flecha la caída que va a tener el tramo flojo, ¿sí? Debe ser un 2 o 3% de la distancia entre centros. Más o menos su valor es adecuado, ¿sí? Que no caiga una flecha o que no tenga ese tramo flojo una flecha muy grande, porque va a quedar colgando demasiado y lógicamente va a generar un esfuerzo adicional sobre cada una de las ruedas. Bien, este sería el sistema de transmisión. Acá los dientes están un poco, sí, no terminan en punta, por lo general se trata de que no terminen en punta de esa manera, pero bueno, es representativo del sistema, ¿sí? Acá tenemos el eslabón que va a enganchar dentro de la cadena, tenemos el paso de cadena, indicado el paso de cadena, ¿sí? Tenemos el ángulo de articulación, que es este ángulo correspondiente al paso, algunos parámetros característicos. El diámetro del paso de la polea, ¿cómo lo sacamos? Ya esto más que todo una cuestión geométrica. Después la analizan en función, fíjense que ese diámetro está en función del número de dientes de la polea. Es una cuestión geométrica, hay que hacer nada más bien acá el esquemita ¿sí? Donde indicamos el diámetro. Generalmente el diámetro se indica el diámetro primitivo o la circunferencia primitiva, ¿sí? Y se indicamos, marcamos el paso y marcamos el ángulo gamma, que es el ángulo de articulación. Ahí está, el ángulo de articulación es lo que es. ¿Para qué hacemos esto? Para explicar lo que es el efecto poligonal, efecto cuerda o efecto cordal. Ese efecto poligonal, efecto cuerda o efecto cordal es un efecto que provoca inconvenientes en la cadena. ¿Cómo se plantea esto? Imaginemos que nuestra polea, nuestra rueda, tiene solamente 4 dientes. ¿Cómo te van a dar? Tiene 4 dientes. Dijimos que ese número de dientes tendría que ser como mínimo 17, ¿sí? Acá tenemos el eslabón. Y el eslabón en ese momento engancha a la rueda ahí, ¿sí? En esa posición. Por lo tanto, acá vamos a definir un radio. A ver. Y vamos a tener una cierta velocidad. Que estaba dado, esto está girando con una velocidad angular, omega por ese radio. ¿Vamos a ver? Pero en el ciclo siguiente, mi eslabón, sigo con la rueda de 4 dientes, engancha acá, en esa posición. No lo engancha en la cúspide, sino lo engancha ahí. Por lo cual, acá voy a tener un radio menor. Y por lo tanto voy a tener una velocidad que va a ser omega por r. Esto sigue girando a una cierta velocidad omega. Fíjense que para cada una de las posiciones, esto está girando para cada uno de los ciclos, cuando enganche en la cúspide
Vamos a tener un radio mayor. Cuando enganche no en la cúspide, vamos a tener un radio que va a ser necesariamente menor. Esa diferencia de velocidades, existe un delta V, es importante. Existe una cierta diferencia de velocidades. Eso es lo que se conoce como el efecto poligonal, y que si nosotros graficamos ese efecto, sería una cuestión así. Acá tengo diferencia de velocidades, acá tengo el número de dientes de la rueda. Para muy bajo número de dientes, la diferencia de velocidades se hace infinita, muy grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los diámetros, la diferencia de los radios para cada una de las posiciones varía muchísimo. ¿Sí? Este radio es mucho mayor que este. A medida que yo voy aumentando el número de dientes, fíjense que para cuando la rueda tiene 10 dientes, la diferencia de velocidades bajó acá. Y cuando tiene 20 dientes, bajó acá. A medida que aumenta el número de dientes, el delta V, el delta velocidad, la diferencia de velocidades es mucho menor. Cuanto más mayor es el número de dientes, fíjense que para 40 tengo una diferencia de velocidades mínima. Lógicamente, no me conviene desde el punto de vista económico tener demasiados dientes porque encarezco el sistema, ¿sí? Entonces, la práctica dice que con 17 dientes, por eso decíamos 17 o más, con 17 dientes, yo consigo reducir notablemente la diferencia de velocidades. Consigo reducir notablemente el efecto poligonal, efecto cordal o efecto cuerda. Cuando se usan transmisiones de cadenas para sincronizar componentes o procesos donde se requiere precisión, se debe tener en cuenta este efecto. ¿Sí? Porque lo que produce los efectos más representativos es el tirón que va a tener la cadena en cada uno de los ciclos de Kiev. Esta variación de velocidad causa vibración dentro del sistema. Por esa razón, se dice que el número de dientes mínimo tiene que ser 17. ¿Sí? Podría ser más, pero la diferencia de velocidades disminuye muy poco. Si yo, fíjense, para 4 dientes estaría en esta zona, fíjense que tengo una diferencia de velocidades casi importantísima, casi infinita. Si yo voy elevando el número de dientes, la diferencia de velocidad es cada vez menor, pero entre 20 y 30 tengo un pequeño delta. Entonces, no modifico demasiado el efecto poligonal, por lo cual ahí tengo que balancear la razón técnica con la razón económica. Con 17 dientes, correspondería acá, yo tengo efecto poligonal. Pero tengo un efecto poligonal atenuado. Tengo un tirón, un efecto, una variación de velocidad atenuada y por lo tanto estoy disminuyendo sustancialmente el efecto cuerda. Eso es el efecto poligonal y eso se presenta, bueno, hay un modelo matemático para calcular la velocidad, ¿sí? Entre la velocidad máxima, que sería esta situación, y la velocidad mínima, que sería esta situación, es para calcular, para determinar cuál es la variación de velocidad cuando tengo un número de dientes determinado. Existe siempre, está presente en este sistema de transmisión por cadena, pero lógicamente, tomando las recomendaciones que dicen, yo logro que ese efecto poligonal se vea atenuado, se vea disminuido, ¿sí? Con 17 dientes, como ustedes verán, la curva representativa lo da, 17 dientes voy a tener una diferencia de velocidad, pero voy a tener un delta V pequeño, entonces lo voy a tener. Si quiero y si tengo, puedo incrementar el número de dientes de la rueda y voy a bajar más ese valor de delta V. Ese efecto poligonal está presente siempre en los sistemas de transmisión por cadena. Hay que tenerlo en cuenta, como dice acá,
Porque fundamentalmente causa vibración. Ese tirón, lógicamente, me va a causar vibración en todo el sistema y ya sabemos lo que provoca la vibración, ¿sí? Se transmite al resto del conjunto, puede producir fatiga en algunos elementos, entonces hay que tenerlo en cuenta como proceso y como efecto que aparece y que está presente en este sistema de transmisión por cadenas. Algunos parámetros característicos, la longitud, ya lo van a ver en el ejercicio, cómo calcular la longitud. No hace falta que se aprendan esta fórmula de memoria. Generalmente esta fórmula en los prácticos o en los parciales se las ponemos, se las damos, ¿sí? No tiene sentido que se aprendan esa fórmula. Sí, decir que la longitud generalmente se da en paso de cadena y está en función de la distancia entre centros, del número de dientes de la rueda menor, del número de dientes de la rueda mayor, ¿sí? Función de tales parámetros. Los parámetros que yo puedo retocar para modificar la longitud son estos. Pero no hace falta que se aprenda y tampoco que se aprenda esta fórmula de distancia entre centros. No tiene sentido porque a las media horas, ¿qué es la media hora? 5 minutos ya se olvidaron. No tiene sentido. Sí, que ustedes sepan que yo modificando número de dientes de la rueda estoy provocando una modificación de esa longitud o esa distancia entre centros. Eso es fundamental. Eso sí, ¿qué parámetros retoco? Y aumento esto, toco esto, pero como está directamente proporcional, me lo va a modificar, como está inversamente proporcional, me incrementa. Bueno, esas cuestiones así, ese análisis de sensibilidad. Pero nada más, la fórmula se la damos nosotros, la buscan en el libro. ¿Está claro? Bueno, esto no me voy a parar demasiado, pero van a hacer lo que van a hacer en el cálculo, ¿sí? En el cálculo enseguida, cómo calcular la potencia admisible, ¿sí? A esa potencia admisible la tengo que afectar de unos coeficientes, fundamentalmente de un factor que está en función del número de hileras que tiene la cadena, 1, 2, 3, ¿sí? Acá está llevado hasta 6 o 7 o más, ¿sí? Ya son sistemas muy difíciles de manejar, muy poco versátiles, ¿sí? Esta es la tablita donde ustedes van a seleccionar el tipo de cadena y acá, en esta tablita que acá está cortada, pero acá abajo generalmente aparece el tipo de lubricación que se sugiere de acuerdo a la potencia de transmisión. Porque para baja potencia yo con una lubricación manual, con una brocha, pasándole una brocha, lo soluciono. Para mayores potencias y mayores velocidades, realmente que necesito sistemas un poco más automatizados, que solamente el sistema se autolubrique. Todo esto ya lo van a charlar y lo van a conversar en la parte práctica. Bueno, acá está indicado cómo vamos sacando la potencia de tabla en función del número ANSI. Ya vamos a hablar de lo que es el número ANSI. Acá la potencia que se debe transmitir, ¿sí? Todo esto es lo que van a calcular enseguida en el ejercicio de la parte práctica. No me detengo demasiado en esto porque lo van a ver un caso real. Bueno, vamos por esto. Acá les he puesto la tableta que está en la parte de arriba. Me da el número de la cadena se simboliza a través de un número, ¿sí? Y me da el paso. El paso era la distancia entre un eslabón y el siguiente. Está el paso en pulgadas y el paso en milímetros. ¿Cómo determino el paso de la cadena? ¿Cómo determino el paso de la cadena? Esa también es pregunta de examen y por ahí los agarramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no prestan atención. Las cadenas, las primeras son cadenas de baja potencia. A partir de la cadena 40, ese es el número ANSI, la norma que la regula es ANSI, ¿sí? Y a partir de 40 es cadenas industriales. 40, 60, 80 y para arriba. Cuando aparece el 0, es una cadena de rodillos.
cadena industrial por excelencia, la cadena que hemos visto recién en detalle, con buje, con perno, con rodillo. Y el primer dígito, vamos a tomar la 80, cadena 80, ANSI 80. Es una cadena de rodillos, el cero me está indicando que es una cadena de rodillos, y el primer dígito multiplicado por 1/8 de pulgada, 8 por 1/8, ¿cuánto me da? Oh, bien, muy bien. 1 pulgada. Esto me está dando el paso de la cadena. Y si ustedes se fijan, ustedes que tienen buena vista, para 80 el paso en pulgadas es 1. O 25,4 milímetros. Entonces, siempre el primer dígito multiplicado por 1/8 me da el paso en pulgadas. Entonces, por ahí le decimos, dada una cadena ANSI 60, ¿qué paso tiene? Me parece que le hemos preguntado quién nació en Mongol, o dónde ¿sí? Empieza. Y no. Cadena 60, 6 por 1/8, ¿cuánto da? 3/4 de pulgada. Y efectivamente, 3/4 de pulgada. ¿Está? Entonces, nosotros le decimos, dada una cadena ANSI 80, y empieza, pero usted no me dio el paso. ¿Cómo no te dio el paso? No me lo dio. Debe ir el enunciado. Y entonces empiezan a perder. Si le pongo paso 3/4, por ahí le paso 3/4. El paso está acá. ¿Está claro? ¿Son claros lo que digo? Les he pasado un montón de tips para los exámenes. Tómenlo, anótenlo, grábenlo a fuego. Es más, anden unos videos dando por vuelta por ahí, también están estos tips. No le damos bola, perdón la expresión, no le damos pelota. Bueno, vamos. Acá están las cadenas que se usan, las más usuales, las industriales. Y bueno, les he puesto acá algunos esquemitas de sistemas tensores. Generalmente los sistemas tensores son sistemas simples, fíjense, correr la rueda motriz a lo largo de una corredera, ustedes la alejan o la acercan para darle tensión, ¿sí? Se coloca una rueda loca, también esa rueda loca, sí, no es que esté chapita, ¿no? Es una rueda loca porque la puedo mover en cualquier posición, entonces también esa rueda yo la puedo correr a través de una corredera y voy dándole la tensión a ese ramal. ¿Ah? Distintos sistemas de tensor. Estos son los esquemas que ustedes tienen que dibujar. Estos son los esquemas que ustedes tienen que poner en los exámenes. Sin complicarse. Fíjense que acá son 3 líneas. ¿Sí? Y empiezan a hacer cualquier cosa. ¿Sí? Es más, ni hace falta que marquen el dentado. Acá no está puesto el dentado. Estamos hablando de una cadena y estamos hablando de sistemas tensores de cadena. Bueno, algunas sugerencias respecto a los lubricantes que se pueden usar. Y está, fíjense, cadena 50, utilizamos de acuerdo a la temperatura de funcionamiento, utilizamos los distintos SAE, ¿sí? Con aditivo, sin aditivo, ¿sí? Cadenas de 60 a 80, cadena 100 y mayor de 120. ¿Está bien? Algunas recomendaciones. ¿Sí? No hace falta que se aprenda la tablita de memoria, pero decir que de acuerdo a la temperatura y de acuerdo al número de cadenas, tengo algunas recomendaciones respecto a los aceites lubricantes. ¿Sí?
Ustedes tienen buena vista, creo que se ve, o si no se ve, les aclaro. Acá tenemos velocidad, metros por segundo, y los tipos de lubricación, que se clasifican así: 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver qué es lo que es el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 es la lubricación manual. Directamente pincelito. Hoy no se utiliza el pincelito, o sea, se utiliza el pincelito, pero podemos utilizar un pincelito como esto, fíjense. Directamente acá, este es un cárter donde lo tenemos lleno de aceite y el cepillito directamente está impregnado de aceite. Ahí está. Está impregnado de aceite, pasa a la cadena y la va a mojar. Es un poquito más tecnológico el sistema, ¿sí? Por brocha. Pero antiguamente lo hacíamos con la mano, directamente un pincelito y El tipo 2, lubricación por goteo. Tenemos un conducto con un pequeño orificio calibrado y cada uno de esos orificios está sobre el sistema de transmisión. Acá yo tengo distintas etapas de cadenas, ¿sí? Entonces, mando determinado tiempo, esto lo regulo a través de una válvula, mando el sistema, mando aceite a este conducto y periódicamente va cayendo una gotita sobre los distintos tipos, las distintas poleas o distintos sistemas, las distintas etapas de transmisión de cadena. ¿Sí? Ese es el tipo 2, lubricación por goteo, que lógicamente está en función de la velocidad de giro. Estos son valores orientativos, ¿sí? El tipo 2 para una velocidad entre 1,5 y 7 metros por segundo. ¿Sí? Fundamentalmente está en función de la velocidad de giro que tiene el sistema. Tipo 3, la lubricación por inmersiones, que habíamos visto en la foto al principio. La cadena pasa, se sumerge en el aceite y sale. Es medio sucio, ¿sí? Hay que tener un adecuado mantenimiento. Salpica bastante, pero bueno, pero si nosotros esto lo tenemos bien mantenido, de tal manera que los sellos que tenemos acá en el costado no estén resecos, ¿sí? Va a estar todo contenido dentro de ese cárter. Eso sí, el aceite degrada en cada un cierto tiempo, por lo tanto hay que cambiar, hay que ver, hay que leer las recomendaciones que da el fabricante y bueno, hay que cambiar. Y el tipo 4 es la lubricación forzada. Sí. La longitud de la cadena va a depender, o sea, la aplicación de cada uno de estos tipos va a depender también de la longitud de la cadena. Lógicamente, el tamaño del sistema y todo eso, sí. O sea, más o menos acá, como este puesto un parámetro de la velocidad, pero depende del tamaño, depende de la cantidad de hileras, ¿sí? Depende de un montón de factores, por eso tenés que elegir. Pero básicamente está dentro de estos 4 sistemas de lubricación. Y la última es la forzada, que es a través de una bomba. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas, o por lo menos este de goteo, si yo lo mando periódicamente, ¿sí? No voy a tener lubricación. Entonces, con la lubricación forzada, directamente establezco un circuito de lubricación que por medio de una bomba está haciendo que el lubricante mantenga permanentemente mojado el sistema. Esa es para grandes velocidades, para aplicaciones importantes, para grandes sistemas de transmisión, la lubricación forzada. Bueno, acá hay otras imágenes. ¿Qué es lo que hay que lubricar? Hay que lubricar el pasador, el buje y el rodillo y el buje, ¿sí? El perno, esto era lo que llamábamos perno en la figura anterior. Perno, buje o rodillo, buje. Las distintas partes que tenemos que lubricar en la cadena. Como les decía, esa era la lubricación por brocha, el cepillito. Fíjense que esto es un pequeño depósito que está lleno de aceite y que me mantiene mojado, me mantiene humedecido ese cepillito. Entonces pasa la cadena y la va mojando. Algunas imágenes.
Este es un sistema real, ¿sí? Existe, esto es una figura que está en una foto. Por baño de aceite, por inmersión. Como siempre, lógicamente, este cárter tiene que tener un sistema para poder desagotar y poder cambiarlo. Se ajusta abajo, como el del auto, como cambiar el aceite del auto. Y tiene un pequeño medidor para ver el nivel. Generalmente tienen un visor, entonces nosotros podemos ver el nivel que tiene de aceite. Generalmente es conveniente usar un aceite que por lo general no tenga aditivos. No se recomiendan los aceites pesados ni las grasas. Y fundamentalmente, no solamente el aceite sirve para lubricar, función principal del aceite, sino que en muchas situaciones se lo utiliza como sustancia refrigerante. No es la función pero como sustancia refrigerante, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente como eso enfría algunos sistemas que están trabajando a una determinada temperatura por la velocidad que tiene, se lo puede utilizar como sustancia refrigerante, ¿sí? No es la función primordial, pero a veces nos sirve para enfriar un sistema. Bueno, acá les he puesto el desgaste de la cadena en función del tipo de lubricación. Fíjense que sin lubricación, el tiempo de operación, el tiempo de funcionamiento es este. Con lubricación buena, es este otro. Lógicamente, eso es de cajón. Si no lo lubrico, la vida útil del sistema se acorta enormemente. Si lo lubrico, ¿sí?, adecuadamente, fíjense en 5. Lubricación continua adecuada. El tiempo de operación se incrementa rotundamente. Y bueno, y tengo los otros sistemas que son sistemas intermedios. Pero fundamentalmente acá lo que tengo que mirar es este es sin lubricación. El tiempo de operación es ese. Con lubricación aumenta considerablemente. Representativo, bien representativo, por eso lo puse ese diagrama. Acá, este es otro fabricante que me da, en función de la cadena, en función de la velocidad, ingreso con los dos parámetros y donde tengo el punto de intersección me va a caer y me va a decir. Lo puedes hacer por chorro, lo puedes hacer por presión, por goteo, ¿sí? Sumergido, que es por inversión de aceite. Ingresando con la denominación de la cadena y la velocidad de giro, donde tengo, da directamente qué tipo de lubricación es la más adecuada para ese sistema. Distintas formas de representar lo mismo, ¿sí? Viscosidad del aceite lubricante. Generalmente se utiliza la norma ISO de viscosidad. Y bueno,